Quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María. San Luis María de Montfort. Preparación al reinado de Jesucristo. Tratado de la verdadera devoción. San Luis María de Montfort nos anima a empaparnos de este precioso libro. Si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, las verdades que escribo en honor de mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con mi sangre, en vez de tinta, trazaría estas líneas. Numeral 112. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito, y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas, o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Pero, ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María de uno y otro sexo. Confieso con toda la Iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que lo formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. En prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la Santísima Virgen, recuerda cuánto hemos dicho al aducir el ejemplo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen de dicha dependencia. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria y la embriaguez. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica. Abusar así de la devoción a la Santísima Virgen constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. Todo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Vale más llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María, tomando el nombre de esta devoción preferiblemente de su fin último, que es Jesucristo, y no de María, que es el camino y medio para llegar a la meta. Sin embargo, se puede en verdad emplear una u otra expresión como yo lo hago. Si alguno no quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen, ¿qué más da? Hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y la gloria de María. San Luis María Grignon de Montfort. Capítulo 1. La amorosa y humilde Trinidad quiere necesitar de la excelente y humilde María. Numeral 1 al 49. Por medio de la Santísima Virgen María, vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo.
María es humildísima. La vida de María fue oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman alma mater, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas, para ser conocida solamente de Dios. Número 2. Las 3 personas de la Trinidad apoyan esta humildad de María. Ella pidió a Dios pobreza y humildad, y Él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción. A casi todos los hombres, sus propios padres no la conocían. Y los ángeles se preguntaban con frecuencias uno a otro, ¿quién es esta? Porque el Altísimo se la ocultaba, o si algo les manifestaba de ella, era infinitamente más lo que les encubría. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consistió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consistió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y solo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha revelado para sí el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad, llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada, en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines. A ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar ahí sin privilegio especial. Todo el universo proclama la excelencia de María. Digo con todos los santos que la Divina María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar ahí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de belleza y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó ahí, como en su seno, a su unigénito, y con él lo más excelente y precioso. Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura, como ella misma se ve obligada a confesarlo. No obstante su profunda humildad, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo los desconoce porque es incapaz e indigno de conocerlos. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios, y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos elevados por ella hasta el trono de la divinidad es inaccesible. La anchura de su caridad, dilatada por ella, más que la tierra, es inconmensurable. La grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible. Y en fin, que la profundidad de su humildad
y de todas las virtudes y gracias es un abismo insondable. Oh altura incomprensible, oh anchura inefable, oh grandeza sin medida, oh abismo impenetrable. Todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los 9 coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados por la evidencia de la verdad a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice el pseudo Buenaventura, le repiten continuamente: Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica: Dios te salve María, prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con algunos de sus mandatos. San Miguel llega a decir Conrado de Sajonia, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de algunos de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. ¡Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación! No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca ni región donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas, obteniendo toda clase de bienes. ¡Cuántas cofradías y congregaciones en su honor! ¡Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección! ¡Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas! ¡Cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas! Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay siquiera un pequeñuelo que al balbucir el Ave María no la alabe, ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserve una chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete. Numeral número 4. María todavía no es suficientemente conocida y por eso no lo es Jesús. Es por tanto justo y necesario repetir con los santos: sobre María nunca se hablará lo suficientemente bien. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo: toda la gloria de la hija del Rey está en su interior, como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributían a favor, a porfía, fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador y que es desconocida de criaturas insignificantes, incapaces de penetrar en el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol: el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ha ocurrido pensar las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagro de los milagros, de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres comprender a la Madre, dice un santo, trata de comprender al Hijo, pues ella es la digna Madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular,
Para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesús han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Número 5. Las tres personas de la Trinidad quieren que María sea necesaria para ellas y para las criaturas. Confieso con toda la Iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer hacerlo por todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus pensamientos, ni sentimientos, ni en su manera de obrar. Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años, a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice el pseudo Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios, Hijo, se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte. Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar ahí secretamente maravillas de gracia. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno, manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita, cifró su gloria y la de su Padre, en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlos sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años, hasta la muerte a la que ella debía asistir, para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento. El Padre Eterno, como en otro tiempo, Isaac, por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios, ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios,
para mostrarnos su precio y gloria infinita. El Espíritu Santo no pudo dejar de hablar de ella en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, a su Padre, por su sumisión a María durante 30 años, que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se usó fecundo por María, su esposa, con ella, en ella, y de ella produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Por ello, cuanto más se encuentra a María su querida e indisoluble esposa, en un alma tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen, que dé al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios, posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermedio de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce al acto de su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a todos sus miembros, misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos. Número 6. Las tres personas de la Trinidad quieren que María siga siendo necesaria para las criaturas. La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y primera venida de Jesucristo la prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en él que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso, que tiene incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuánto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias.
María constituye su canal misterioso, su acueducto por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias, y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuanto afirmo sin más, con textos de la Sagrada Escritura y de los santos padres, citando al efecto sus pasajes latinos y con otras sólidas razones que se pueden ver largamente expuestas por el reverendo padre Poir en su libro La Triple Corona de la Santísima Virgen. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos, que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito. Por ello me contento con declararles sencillamente la verdad, sin detenerme a citarles pasajes latinos que no entienden, aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos. Prosigamos. La gracia perfecciona la naturaleza y la gloria, la gracia. Es cierto, por tanto, que nuestro Señor es todavía en el cielo Hijo de María, como lo fue en la tierra, y por consiguiente conserva para con ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos, para con la mejor de todas las madres. No veamos, sin embargo, en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en Jesucristo. María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, y por ella no le manda como haría una madre aquí abajo a su Hijo, que es inferior a ella. María, toda transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma en Él a todos los santos, no pide, quiere, ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando leemos en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino y otros, que en el cielo y en la tierra todo, inclusive el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quiere decir que la autoridad que Dios le confiere es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder que Dios, y que sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios, que valen como mandato ante la divina majestad, lo cual no desoye jamás las súplicas de su querida madre, porque son siempre humildes y conformes con la voluntad divina. Si Moisés, con la fuerza de su plegaria, contuvo la cólera divina contra los israelitas en forma tan eficaz que el Señor Altísimo e infinitamente misericordioso, no pudiendo resistirle, le pidió que le dejase encolerizarse y castigar a ese pueblo rebelde. ¿Qué debemos pensar con mayor razón de los ruegos de la humilde María, la digna Madre de Dios, que son más poderosos delante de su majestad que las súplicas e intersecciones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. En recompensa a su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los humildes,
que el cielo, la tierra y los abismos se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Número 7. Las tres personas de la Trinidad quieren que María siga siendo necesaria para ellas. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo y le dicen: pon tu morada en Jacob, es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob, y no en los hijos del demonio, los repobros, simbolizados por Esaú. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tenga a María por Madre tampoco tiene a Dios por Padre. Por eso los reprobos, tales los herejes, cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por Madre, que si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían como un hijo bueno y verdadero ama y honra naturalmente a la Madre que le dio la vida. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un repobro de un predestinado, es que el hereje y el reprobro no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y mayor y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente y a veces con pretextos aparentemente válidos. ¡Ay! Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque son los Esaús. Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico y le dice: entrad en la heredad de Israel. Como si le dijera: Dios, mi Padre, me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres buenos y malos, predestinados y repóbrobos. Regiré a los primeros con cetro de oro, a los segundos con vara de hierro. De los primeros seré padre y abogado, de los segundos justo vengador, de todos seré juez. Tú, en cambio, querida madre mía, tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados, simbolizados en Israel como buena madre suya. Tú los darás a luz, los alimentarás y harás crecer, y como su soberana los guiarás y gobernarás y defenderás. Uno por uno, todos han nacido en ella, dice el Espíritu Santo. Según la explicación de algunos padres, un primer hombre nacido de María es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre, hijo de Dios y de María, por adopción. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de ella, los predestinados que son los miembros de esta cabeza, deben también, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado,
naciese de una madre que no sea María, la que lo engendró a la cabeza, no sería un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. Más aún, Jesucristo es hoy, como siempre, fruto de María. El cielo y la tierra lo repiten millares de veces cada día. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es indudable, por tanto, que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee, como para todo el mundo en general, de modo que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía: gracias mil a María, lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Y se puede aplicar a María con mayor razón de la que tenía San Pablo para aplicárselas a sí mismo estas palabras: hijos míos, otra vez me acusan dolores de parto, hasta que Jesucristo tome forma en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios, hasta que se asemejen a Jesucristo, mi Hijo en madurez perfecta. San Agustín, extendiéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para asemejarse realmente al Hijo de Dios están ocultos mientras viven en este mundo en el seno de la Santísima Virgen, donde esta bondadosa Madre los protege, alimenta y mantiene y hace crecer hasta que los da a luz para la gloria después de la muerte, que es, a decir verdad, el día de su nacimiento, como llama la Iglesia la muerte de los justos. Oh misterio de la gracia, desconocido de los réprobos y poco conocido de los predestinados. Dios, Espíritu Santo, quiere formarse elegidos en ella y por ella, y le dice: en el pueblo glorioso echa raíces. Ella, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me complací tanto en ti, mientras vivías sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra, sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúcete para ellos en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ello las raíces de tu fe, invencible de tu humildad, profunda de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas tus virtudes. Tú eres siempre mi esposa, tan fiel, pura y fecunda como nunca. Tu fe me procure fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad elegidos y templos. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza ahí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar, porque solo ella es la Virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos. Están reservadas a ella, porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra en su alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa.
Digo fiel e indisoluble esposa, porque desde que este amor substancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y a Jesucristo en los elegidos, jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. Número 8. Por consiguiente, María es la reina de los corazones. De lo que acabo de decir se sigue evidentemente, en primer lugar, que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente, no podría fijar en ellos su morada como el Padre le ha ordenado, ni formarlos, alimentarlos, darlos a luz por la eternidad, como madre suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de las virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia. No puede, repito, realizar todo lo que si no tiene derecho ni dominio sobre las almas por gracia singular del Altísimo, que habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poca cosa, sino también en cuanto al alma. María es la reina del cielo y de la tierra, por gracia como Cristo Rey, por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior de los hombres, según estas palabras, dentro de ustedes está el reino de Dios. Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada sobre todo en las almas juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podemos llamarla con los santos Reina de los Corazones. Número 9. Y siendo hipotéticamente necesaria para Dios, con más derecho, María lo es para las criaturas. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones a los demás santos, como si no fuese más necesaria que ellas y solo de superrevocación. El doctor y piadoso Suárez, jesuita, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor de Lovaina, y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables, tomadas de los padres como San Agustín, San Efrén, diácono de Edesa, San Cirilo de Jerusalén, San Germán de Constantinopla, San Juan Damasceno, San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que así como es señal infalible de reprobación, según lo ha reconocido el mismo Ecolampadio y otros herejes, el no tener estima y amor a la Santísima Virgen, del mismo modo, es signo infalible de predestinación al consagrarse a ella y ser devoto suyo en verdad y plenitud total. Las figuras y palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento lo demuestran. El sentir y ejemplo de los santos lo confirman. La razón y la experiencia lo enseñan y demuestran. El demonio y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad, se han visto obligados a confesarlo muchas veces a pesar suyo. De todos los pasajes de los santos, padres y doctores, de los cuales he elaborado una extensa colección para probar esta verdad, presento solamente uno, para no ser prolijo, ser devoto tuyo,
Oh María, dice San Juan Damasceno, es un arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar. Podría referir aquí varias historias que comprueben esto, entre otras. La que cuenta en las crónicas de San Francisco, cuando vio en éxtasis una larga escalera que llegaba hasta el cielo y en cuya cima estaba la Santísima Virgen. Se le indicó que para llegar al cielo era necesario subir por dicha escalera. La que se refiere en las crónicas de Santo Domingo, cerca de Carcasona, donde el santo predicaba el rosario. 15.000 demonios que se habían apoderado de un desgraciado hereje por mandato de la Santísima Virgen, se vieron forzados a confesar, con gran confusión suya, muchas grandes y consoladores verdades referentes a la devoción a María, con tal fuerza y claridad que por poco devoto que seas de la Santísima Virgen, no podrás leer sin derramar lágrimas de alegría esta auténtica historia y el panegírico que el demonio, a pesar suyo, hizo de esta devoción. Número 10. María nos es necesaria especialmente porque Jesús, en Mateo 5:48, nos piden: sean perfectos como el Padre de ustedes. Si honrar a la Santísima Virgen es necesario a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más a los que son llamados a una perfección excepcional. Creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con nuestro Señor y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro. Solo María halló gracia delante de Dios, sin auxilio de ninguna criatura. Solo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado, y solo por ella la encontrarán cuantos la hallarán en el futuro. Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el arcángel Gabriel. Quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable y siguió creciendo de día en día y de momento en momento en esta doble plenitud de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible gracia. Por ello, el Altísimo la ha constituido tesorera única de sus riquezas y dispensadora exclusiva de sus gracias, para que embellezca, levante y enriquezca a quien ella quiera. Haga transitar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiera, introduzca a pesar de todos los obstáculos por la angosta senda de la vida a quien ella quiera, y del trono, el cetro y la corona regia a quien ella quiera. Jesús es siempre y en todas partes el fruto e hijo de María, y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de vida y la verdadera madre que lo produce. Solo a María ha entregado Dios las llaves que dan entrada a las bodegas del amor divino y el poder entrar y dar entrada a las demás por los caminos más sublimes y secretos de la perfección. Solo María permite la entrada en el paraíso terrestre a los pobres hijos de la Eva infiel para pasearse ahí agradablemente con Dios, esconderse de sus enemigos con seguridad, alimentarse deliciosamente sin temer ya a la muerte del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y beber a boca llena las aguas celestiales de la hermosa fuente que ahí mana en abundancia. Mejor dicho, siendo ella misma este paraíso terrestre, o tierra virgen y bendita, de la que fuesen arrojados Adán y Eva, pecadores, permite entrar solamente a aquellos a quienes les place para hacerlos llegar a la santidad.
De siglo en siglo, pero de modo especial hacia el fin del mundo, todos los grandes del pueblo buscan su favor. El pseudo Bernardo comenta así estas palabras del Espíritu Santo. Los mayores santos, las personas más ricas en gracias y virtud, son los más asiduos a implorar a la Santísima Virgen y contemplarla siempre como el modelo perfecto que imitar y la ayuda eficaz que les debe socorrer. He dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo y muy pronto, porque el Altísimo y su Santísima Madre han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos. Cuanto los cedros del Líbano exceden a los arbustos, así fue revelado a un alma cuya vida escribió de Renti. Estos grandes santos llenos de gracia y celo apostólico serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos, que bramarán por todas partes. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen, quien les esclarecerá con su luz, les alimentará con su leche, les guiará con su espíritu, les sostendrá con su brazo y les protegerá de suerte que combatirán con una mano y construirán con la otra. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades. Con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los padres, templo de Salomón y ciudad de Dios. Con sus palabras y ejemplos atraerán a todos a la verdadera devoción a María. Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y glorias para Dios solo. Así lo reveló Dios a San Vicente Ferrer, gran apóstol de su siglo, como lo consignó claramente en uno de sus escritos. Es lo que parece haber predicho el Espíritu Santo con las palabras del salmista, para que se sepa que Dios gobierna a Jacob y hasta el confín de la tierra. Vuelvan por la tarde, ladran como perros, merodean por la ciudad. Esta ciudad, a la que acudirán los hombres al fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia, es la Santísima Virgen, a quien el Espíritu Santo llama morada y ciudad de Dios. Número 11. Y María nos es necesaria mucho más en estos últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo a fin de que los hombres, pocos instruidos e iluminados, aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la Madre, como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que el pseudo Dionisio Areopagita escribe que cuando la vio, la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos, encantos e incomparable belleza, si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido, pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente desde que se predica el Evangelio. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos,
porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas que no la dieron a conocer, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el orden de la gloria, y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres, porque ella es la aurora que precede y anuncia al sol de justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea, porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez, y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente, porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Por ella deben, pues, hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien halla a María, halla la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se busca, ni buscarla si no se le conoce, pues no se busca ni desea lo que no se conoce. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia, en misericordia para recoger y acoger amorosamente a los hombres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. Es poder contra los enemigos de Dios, los idólatras cismáticos, mahometanos, judíos e impíos endurecidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con las promesas y amenazas a cuantos se les opongan en gracia, finalmente para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, y mucho menos que nunca para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que a los demás. Número 12. Pues bien, en estos últimos tiempos el triunfo de María está garantizado. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el Anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí para gloria de la Santísima Virgen, salvación de los hijos y confusión de los demonios. Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen, y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre, ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso impío, que el diablo le teme, no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios.
no ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente, más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos, tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos, más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los repobros. Perseguían a sus hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza. Donde reside su orgullo, María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores en aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá sin embargo de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos, que ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero, en cambio, serán ricos en gracia y carisma, que María les distribuirá con abundancias grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoso, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Número 13. Y también está garantizado con él María, nuestro triunfo de los apóstoles de estos últimos tiempos. Si Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca, lo que sucederá sin duda, si los predestinados con la gracia y la luz del Espíritu Santo entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces, verán claramente, en cuanto lo permite la fe, a esta hermosa estrella del mar,
y guiados por ella llegarán a un puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán con ternura como sus hijos de predilección. Entonces experimentarán las misericordias que ella rebosa y la necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella, como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma y sin reservas algunas para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Pero, ¿qué serán de estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en las manos poderosas de María para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo, la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos, pero los grandes, los ricos y mundanos orgullosos serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios traspasarán a aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones, en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo, y solo dejarán en pos de sí, en los lugares donde prediquen, el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer excepción de personas, sin perdonar ni escuchar, ni temerá ningún mortal más poderoso que se sea. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios sobre sus hombros, el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano estrecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba
con ansia al Señor.